La Universidad Abierta y a Distancia de México. La carrera de Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas presenta equipo de protección para el manejo de pacientes con sospecha de COVID-19 en la atención prehospitalaria, como parte de la evaluación del docente en línea de la unidad de estancias 1. Docente David Omar Carrasco Uco, alumno Esaú Limón López. En esta ocasión vamos a hablar precisamente sobre las recomendaciones que se podrían hacer para el manejo de un equipo de protección personal para la atención de pacientes con COVID. Y para ello me voy a permitir hacer a manera de introducción, abordar el tema desde la perspectiva histórica de las antiguas epidemias y pandemias. Obviamente cuando hablamos de epidemia, lo primero que nos viene a la mente es el evento ocurrido en el año 1348-1353 en Europa en el siglo XIV, lo que se conoció como la peste negra o peste bubónica, la cual arrojó cerca del 30 al 40% de la reducción de la población en Europa. Es importante considerar que bueno, se le llamó peste bubónica por dos motivos. El principio, la peste, porque obviamente se generaban unas erupciones sobre la piel, las cuales al reventarse, estas generaban un mal olor bastante nauseabundo. Y por otro lado, estos brotes se les conocía como bubones. De ahí que se les nombra bubones o bubónica o la peste bubónica. También se le llamaba peste negra porque las lesiones que traían como consecuencia estas erupciones marcaban una coloración negruzca en los tejidos y también por ello se le llamó peste negra. Cabe señalar importante que esta pandemia afectó a toda la población y no importando la edad, la raza o inclusive la condición social, ya que esta pandemia, como bien la sabemos, epidemia que bien sabemos, se originó por una bacteria que era transmitida de las ratas a las pulgas y que las pulgas cuando picaban al ser humano, pues estas obviamente generaban la enfermedad. En el caso del recuadro del triunfo de la muerte, la cuestión del manejo del equipo de protección que se utilizó para combatir o para atender pacientes en la peste bubónica, pues prácticamente eran los llamados médicos de la peste, los cuales vestían de sombrero hecho a base de piel, una máscara que tenía un pico a manera de ave, y este rasgo característico es porque precisamente se pensaba que la peste se transmitía a través de la pestilencia o el mal olor que despedían los cuerpos y los cadáveres juntamente con las lesiones. Y por ello tenían este pico largo en el cual metían sustancias aromáticas y perfumes precisamente para evitar esa pestilencia y que fueran contagiados. Al mismo tiempo, estas máscaras utilizaban lentes de vidrio y guantes a base de piel, lo mismo que una bata o gabardina larga. De hecho, las máscaras ya se utilizaban desde la época de los griegos, las cuales se confeccionaban a partir de vejigas de animales. Pero bueno, finalmente este equipo de protección que atendían los médicos, pues realmente no los llegó a proteger del todo, ya que también muchos médicos murieron durante esta epidemia. El siguiente salto en la historia, pues obviamente tiene que estar relacionado con la gripe española, o también llamada la influenza. Esta ocurrió en el año de 1918-1920 y que la cual redujo entre un 10 y un 20% la población mundial. Un dato interesante es que esta epidemia surgió en Boston y en Bombay, dos lugares completamente en latitudes completamente opuestas. Boston, Estados Unidos, y Bombay, una ciudad de la India. Se considera que bueno, la epidemia surgió debido a la Primera Guerra Mundial, ya que esta se produjo entre 1914 y 1918 y que dado que los soldados convivían en espacios cerrados, en las trincheras o acampando, pues obviamente generaba un contacto físico muy cercano. Y obviamente los movimientos masivos de lugares a lugares, pues obviamente generó que se moviera esta pandemia. Y bueno, la clásica imagen que vemos es lo que actualmente vivimos, ¿no? Los hospitales eran insuficientes y entonces utilizaban grandes salones para meter a todos los pacientes infectados con el virus de la influenza. En materia de equipo de protección, pues bueno, vemos que ya el personal médico
nuevamente regresa al uso de las máscaras, pero ya sin este aditivo de la punta de ave, ¿no? Utilizaban sus batas y lo que también se implementó en este caso fue el uso del cubrebocas. Obviamente el cubrebocas estaban diseñados a base de tela y que obviamente pues limitaba de alguna manera la influenza o limitaba la bioseguridad. Dado que, bueno, sabemos hoy en día que los microorganismos, los virus, pues, tienen unas dimensiones bastante pequeñas, hablando en términos de nanómetros, ¿no? Aquí en la fiebre española es importante señalar que este equipo de protección personal muy básico, muy rudimentario, se implementó de igual manera hacia la población civil. Es decir, se empezó a gestionar una educación en la cual la población también empleara el uso del cubrebocas y esto ocurrió en todas partes del mundo, inclusive juegos de béisbol que ocurrían en los Estados Unidos, pues obviamente también se veían realizadas estas actividades con cubrebocas. Y esto pues obviamente es lo que hemos aprendido hoy en día, ¿no? En la implementación del cubrebocas que realmente, pues como sabemos, está limitado a la seguridad, sino más bien está limitado para evitar una mayor diseminación del virus. Aunque obviamente esto está de alguna manera no del todo comprobado. Y en ese sentido, el virus del ébola lo que nos permite es aprender algo más, ¿no? Quizás el virus del ébola es una pandemia que no se ha logrado controlar, quizás no está tan diseminada porque ha sido de alguna manera regulada, concentrada en lo que es la región de África. De hecho, el virus del ébola, que es un virus hemorrágico, pues obviamente es altamente mortífero. La primera vez que se detectó fue en el año de 1976 en Sarán, Sudán y en Yambucú, en la República Democrática del Congo. En ese entonces se llamaba Zaire. Estos primeros casos se dieron en una aldea muy cercana al río Ébola, de ahí entonces que el nombre. Pero ¿qué hemos aprendido del ébola? Lo que hemos aprendido es a la implementación de un equipo de seguridad a base de plásticos o de polivinilos, que en este caso la reducción de los poros son mucho más pequeños y limitan el contacto del virus a través de la piel, a través de las vías respiratorias. Obviamente esto pues, nos ha permitido ayudar hoy en día a implementar algunos recursos como parte de las experiencias aprendidas. Eh, Obviamente, hoy en día el SARS-CoV-19, que empezó en el 2019 y que continúa hasta la fecha, que hasta el día de hoy se ha marcado con más de 43.4 millones de casos de personas contagiadas a nivel mundial y que hasta el momento llevamos 1.11 millones de muertos y obviamente la cifra continúa. Obviamente estamos hablando de un problema de salud bastante importante y que obviamente eh, pues no tenemos en un momento dado la certeza cuando vaya a limitarse. De hecho, se considera que vamos a convivir ya como una gripe normal, pero obviamente este trae sus consecuencias. Aquí, en este caso, eh, la Organización Panamericana de la Salud lo que ha recomendado es el uso de protección personal según el nivel de atención a nivel prehospitalario. En este caso, por ejemplo, en casos de pacientes que sean sospechosos, pues se recomienda el uso de la higiene de las manos, la utilización de las batas, la utilización de respiradores N95. Se ha recomendado también el uso de gafas o de pantallas protectoras de tipo facial y obviamente la implementación de guantes, ya sea de látex o de nitrilo. Ya en el caso de pacientes confirmados con COVID-19, se requiere, además del lavado de manos, además de las batas, obviamente mascarillas médicas. De igual manera, respiradores N95, el uso de gafas, la implementación de guantes y desde luego la implementación de trajes a base de plásticos impermeables, eh, no necesariamente de ponibilino, aunque sí se recomienda. Y normalmente estos trajes los conocemos hoy en día como traje Tyvek, ¿no? De hecho, Tyvek prácticamente sería una de las marcas, la otra marca sería DuPont. Entonces decíamos, la Organización Panamericana de la Salud recomienda que, por ejemplo, el uso de las batas, el uso de los guantes, se necesita una cantidad importante. En este caso, por ejemplo, se necesitan para poder atender a un paciente por día, se necesitan al menos 25 batas,
se necesitan por lo menos 25 mascarillas, se necesitan al menos una mascarilla N95 o su equivalente, se necesitan al menos 50 unidades de guantes, o sea, 25 pares de guantes y al menos una unidad de gafas. Entonces estamos hablando que también aquí hay una cuestión de costos que realmente se van a incrementar, pero bueno, finalmente es la intención de un manejo adecuado. También es importante recordar aquí que el equipo de protección personal que se ha recomendado a lo largo de la historia, pues lo clasificamos en 4 niveles, ¿no? De hecho, se les llama clase A, clase B, clase C y clase D, que vamos a ir desarrollando a continuación. Por ejemplo, el equipo clase D decimos que es un nivel de seguridad mínimo, el cual está conformado simplemente por un uniforme, un overall, unas botas de seguridad, un casco, los goggles, cubrebocas clínico, guantes de látex o guantes de nitrilo. Obviamente es evidente que la seguridad o la bioseguridad se encuentra mínima y las posibilidades de contagio son extremadamente altas. Una clase C, un equipo de protección tipo C, se habla de una clase media de bioseguridad. En este caso se utiliza ropa no permeable, ¿sí? Es decir, que limite el ingreso de los aerosoles, de partículas. Se requiere el uso de protección facial completo mediante careta. De igual manera se recomienda el uso de traje Tyvek de forma cerrada, ¿sí? De igual manera, se necesitan guantes de látex, guantes de nitrilo, protección de calzado, bota de polivirinos. De hecho, esto es adicional al uniforme que ya habitualmente utilizamos. Pasamos a una clase B. Se considera una clase alta en bioseguridad. No necesariamente es un traje encapsulado, es decir, no está completamente cerrado o hermético. De hecho, de igual manera es ropa no permeable. Se requiere del uso de protección facial completa. Se puede utilizar equipo de protección personal, equipo de respiración autónomo de forma externa y se recomienda aquí la utilización de 2 pares de guantes, unos internos, otros externos, así mismo con la protección del calzado. Finalmente tenemos la clase A, que sería considerada como máxima de bioseguridad, que sí es un traje encapsulado, está completamente hermético, debe estar completamente sellado y obviamente el equipo de respiración autónomo va interno a este traje. Obviamente se considera la utilización de guantes internos, guantes externos y calzado a partir de polivilino. De hecho, como comentábamos, esto es parte de lo que nos dejó la pandemia o lo que nos dejó la pandemia del ébola y que obviamente se sigue trabajando con este tipo de dispositivos. Actualmente, en la atención prehospitalaria, considerando costos, considerando la bioseguridad también, porque es importante mencionarlo, se requiere una serie de pasos para poder utilizar un equipo de protección para bioseguridad. El primer paso consiste en tener el equipo disponible, ordenado, que se va a emplear, batas, guantes, el traje Tyvek, gogles, gorros, batas, etc. Y bueno, el segundo paso, una vez que ya tenemos arreglado, es hacer el lavado de manos. Primero, en este caso, se utilizará a base de alcohol, gel, y una vez que se realiza la sanitización de las manos, procedemos a calzarnos nuestras botas, calzar nuestros gorros y poner nuestro primer par de guantes. A continuación, se procede a utilizar la bata. Aquí hay una modalidad. Se puede utilizar una bata por debajo del traje Tyvek y una segunda bata por encima del traje Tyvek. O bien se puede sugerir utilizar el traje Tyvek y por encima la bata. Esto, pues bueno, facilita algunos procesos y economiza otros, ¿no? Una vez que ya se calzó la bata, se pone un segundo par de guantes y lo mismo el cubrebocas. De hecho, hay recomendaciones que los guantes pudieran ser de colores distintos, un par después del otro, esto por cuestión de seguridad. Una vez que ya se puso la bata, el siguiente paso sería revisar el traje Tyvek, verificar que sirva sus cierres y que no se encuentre dañado o que esté perforado o que tenga alguna forma de que pueda filtrarse alguna partícula. Una vez revisado, se procede a colocarse el traje, cerrándose el cierre y colocándose el gorro. Finalmente,
a manera de comodidad se sugiere a extender los brazos y hacer algunas flexiones para poder que el traje se adecue a nuestras características. De igual manera, la parte más complicada de este proceso es la forma de retirárselo. De igual manera, tenemos que tener preparado previamente lo que sería un par de guantes y una bolsa color rojo marcada como material bioinfectocontagioso. Lo primero que hay que hacer es nuevamente el lavado de manos sobre el primer par de guantes. Se baja el cierre, bueno, en este caso si está la bata encima, se retira la bata, se baja el zipper del equipo de protección personal, en este caso el traje Tyvek, y se sugiere que el técnico de urgencias médicas puede estar dentro de una bolsa etiquetada roja. Esto es para evitar la esparción de las partículas y que bueno, todo se pueda depositar dentro de la bolsa de forma más práctica. Una vez que ya se baja el zipper, se retira este primer par de guantes y se procede a retirarse poco a poco el traje Tyvek. Se va enrollando de forma externa para evitar tener contacto con la parte externa. Finalmente se va a depositar dentro de la bolsa y a continuación pasamos a retirar la bata. Una vez que se retira la bata, retiramos el gorro y nuevamente procedemos a lavarnos las manos. De hecho, en cada proceso tiene que estarse haciendo un lavado de manos para disminuir el riesgo de contagio o de infección en este caso, ¿no? Una vez que se retira todo el material que se empleó, por ejemplo, las batas, los trajes Tyvek, los guantes, pues eso se desecha, los cubrebocas, los gorros. Mientras que a lo mejor el equipo de las gafas se puede reutilizar y se pondría en un dispositivo a base de agua clorada o agua a base de alcohol. Y finalmente, el último par de guantes que se tenía previsto nos va a servir para cerrar y sellar la bolsa donde se va a depositar ese material bioinfectocontagioso y bueno, deberá manejarse en base a la norma específica de materiales bioinfectocontagiosos. Obviamente, la educación es parte primordial, el lavado constante de manos, el difundir estas tareas, pues es importante tenerlo hoy en día ya como una cuestión diaria de educación. De hecho, a partir de hoy ya no van a ser el mismo salir a un servicio. Hoy tendremos que considerar la posibilidad de encontrarnos ante pacientes COVID y obviamente tendremos que hacer una evaluación previa, ¿no? Considerar si el paciente ha tenido fiebre, si el paciente ha tenido diarrea, si ha tenido algunos cuadros de dificultad respiratoria, si la saturación de oxígeno ha disminuido, pues obviamente es candidato a ser un paciente tipo COVID. Y para ello deberá de implementarse los dispositivos antes mencionados. De lo contrario, como parte de la evaluación de la escena, pues se recomienda no acercarse. Lo más importante nuevamente es nuestra seguridad y con ello, pues bueno, poder participar en la atención tanto de la calidad y calidez que requieren los pacientes, como de igual manera nuestra profesionalización ante este tipo de contingencias sanitarias. Estas serían las recomendaciones para el uso de equipo de protección personal ante la pandemia del COVID. En conclusión, hoy en día la pandemia se ha convertido en una situación de todos los días. Ya no va a irse esa pandemia, se quedará como parte de nuestra vida diaria según los análisis de los expertos y obviamente estaremos ante una situación de riesgo constante. Por lo tanto, la protección que se maneja desde la evaluación de la escena hoy en día recobra mayor importancia, puesto que de ello depende no solo la integridad física o el proceso de salud de enfermedad de urgencias médicas, sino inclusive su vida. Por su atención, muchas gracias.